estamos? ¿Qué decís? Paulino, muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, muchísima información a esta hora. Estamos todos en la mesa a cuatro manos o a cuatro fuentes, como quien dice. Estamos todos como locos. No hay un chequeo de 3 fuentes. Hoy tengo el equipo Hay completo, y te invito a que vayamos rápidamente a las inmediaciones del Congreso, donde está Nacho Damonte, porque hubo algún incidente menor, pero lo hubo, y tenemos las imágenes, por supuesto, porque hoy miércoles es el día de la marcha de jubilados. Correcto. Adelante, Nacho, buenas tardes. Nacho, ¿estás allí? Paulino, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Perdóname, justo no podíamos encender el micrófono. No pasa nada. Está más tranquilo. Estamos con imágenes en vivo, Paulino. Tenemos el dron en estos momentos. Lo que vos estás viendo en la esquina es lo que ha quedado de la manifestación, ¿sí? Circunscripto en la esquina de la confitería. Podemos ver algunos manifestantes con carteles. Yo conversaba hace unos minutos con un jubilado que viene participando todos los miércoles de estas marchas. Me contaba, Paulino, que hoy y la semana pasada cada vez se ven menos jubilados, lo cual es una pena, ¿no? Porque el reclamo básicamente es ese. Y por lo que me decía, hay muchos jubilados que han dejado de venir por algunos manifestantes que se presentan aquí, que por más de estar apoyando el reclamo, muchas veces terminan generando este tipo de conflictos con la policía. Repetimos lo que contábamos antes, los episodios que se vivieron con el gas pimienta. Una señora de 60 años que fue trasladada por el SAME, muy malherida en los ojos. El camarógrafo de un canal colega, Fernando, con la cara completamente brotada, producto del uso del gas pimienta. Y ahora, en estos momentos, ya de noche, aquí en el Congreso, han quedado ahí en esa esquina con la policía custodiando que no pongan un pie en la cinta asfáltica. Paulino, el problema es el mismo de todos los miércoles. Hoy no fue la excepción y nuevamente un accionar, quizás un poco desmedido de la policía, siempre reaccionando, no accionando. Aparente un hombre escupió en la cara de uno de los policías. Le comento a Cristina también, que sé que también Nacho, está comenzando el programa, gracias. que la verdad que fue un día, Cristina, discúlpame, perdóname, fue un día, Cristina, que por momentos era muy tranquilo y de repente una chispa termina generando conflicto con la policía que, vuelvo a repetir, a veces puede llegar a excederse con el control de la manifestación. Pero parece que ahora todo se ha tranquilizado. Mirá. Sí. Sí. Te escuchaba atentamente y la verdad que lo que también da un poco de bronca son los ocupas de la marcha de los jubilados. Fíjate, porque hubo tantos ocupas de la marcha de los jubilados, desde los falsos jubilados a los barras, a los que van a hacer su propio juego político que no tiene nada que ver con los jubilados, que se acuerdan de los jubilados cuando les conviene a ellos, y de pronto terminaron, fíjate vos, de alguna manera expulsando a los verdaderos jubilados de la marcha. Es una locura. Justamente, que se sienten intimidados por aquellos que con violencia van a reclamar lo que ellos de manera pacífica estaban pidiendo. Exactamente. Una locura. Sí, Cristina, Paulino, ¿les puedo agregar algo? Porque es algo que va a suceder en 2 semanas. 1 de mayo cae jueves. Se comenta, por lo que me estuvieron mencionando aquí, algunos de las personas que participan de la manifestación, se comenta que el jueves 1 de mayo se va a sumar, el miércoles vendría a ser el día anterior, se va a sumar la CGT nuevamente. Porque hay marcha el 30. Y marcan los jubilados. Hay marcha el 30 de la CGT. Marcan el 30 de abril. Exactamente. Marcan los jubilados que eso podría llegar a traer otra vez a manifestantes que, repito, más allá de que estén apoyando el reclamo muchas veces, incluso hasta ahora, y me ha tocado vivirlo en 2 o 3 situaciones, ya termina quedando como una especie de resaca. Hay gente que viene y toma alcohol, hay gente que viene y quiere pudrirla, perdón la expresión, pero es así, un reclamo completamente genuino, ¿no? Aquí ha quedado la fila de la Policía Federal custodiando de este lado. Ahora estamos con la cámara de piso de Pablo Detray y vas a ver allí, en esa esquina, la protesta. El tránsito sigue habilitado sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, repito, una mujer que fue trasladada a una clínica muy mal herida en los ojos. Muchas gracias, Nacho. Bueno, una pequeña consideración que tiene que ver con la aparición de la CGT de nuevo tratando de mezclarse con la causa de los jubilados. ¿Sabés que la CGT también tiene, como casi todos los sectores de Argentina, una grieta, Paulino? Correcto. Y había un sector más moderado de la CGT que estaba totalmente en contra del paro que se hizo días pasados, porque sabían que en definitiva lo único que iba a generar era recordarle a la gente el tren fantasma y todo el desprestigio que acarrea el sector sindical, ¿no? Con una protesta que antes de hacer mediar cualquier intento de diálogo, de acercamiento, de planteo argumental, iba al choque, iba al paro, y así pasó.
La idea original era empezar con esta marcha que finalmente se va a realizar ahora a fin de mes, pero claro, que ya llega cargada de lo que fue ese paro tan complejo, ¿no? Porque en definitiva terminó siendo un boomerang, ya que le arruinó la vida a los que necesitaban sí o sí trabajar, a los que necesitaban llegar a su casa. Ese día lo contamos, cómo era un paro a contramano. Entonces ahora vuelven a subirse a la mochila de la causa de los jubilados, cuando lo que deberían estar haciendo es proponiendo una reforma laboral sensata que sume más aportes previsionales, por ejemplo, que descuente trabajadores al sector en negro. Y sin embargo, en lugar de buscar la modernización, los tenés como en una inercia, como cangrejos, ¿no? Porque caminan para atrás estas marchas. Sí, es tan importante a veces, más allá de qué se dice, cómo se lo dice, ¿no? Bueno, claro. Y efectivamente, en el caso de los gremios, es tan importante el reclamo como quiénes son los que reclaman. Porque a veces quiénes invalidan el reclamo. Por y esta es supuesto. una particularidad que es inapelable aplicársela efectivamente a los gremios. Creo que quieran invalidados sí, en su reclamo a propósito de su historial, de su pasado y de su propia experiencia de tantos años al y de frente su de gremios, eternidad. ¿no? Y de su eternidad. De su eternidad, digamos todo, ¿no? Correcto. Facu, creo que tenés información de primera mano de la CGT. Esa fractura que se está viendo en el peronismo en general, como bien decís vos, Cristina, está a flor de piel en la CGT. De hecho, ayer cuando se anunció la movilización, va a ser la movilización del 30 de abril, no del 1 de mayo, del Día de los Trabajadores, como quería un sector. Va a ser una movilización que va de la 9 de julio a el monumento al trabajo que está ahí sobre la avenida Paseo Colón. Pero ahí mismo se vio esa fractura porque no estuvo presente ninguno de los del sector dialoguista en el anuncio este. Exacto. No estuvo presente ni Gerardo Martínez, no estuvo presente el de UPCN, Andrés Rodríguez. Hay un sector de la CGT que está resistiendo este endurecimiento que está en boca de Héctor Daer, ¿no es cierto? Y del sector de Barrio Nuevo, que están pugnando y empujando a la CGT a un endurecimiento contra el gobierno. Carlos Acuña, que es el del dirigente de las estaciones de servicio, que tiene una cosa personal, porque con el despacho de combustible por cuenta y orden de los que consumimos, podría haber resentido incluso su propio gremio. Muchos playeros de estaciones de servicio tal vez pierdan el trabajo. Eso es lo que está reclamando Acuña, creo, con un peso específico en esa marcha, ¿no? Lo que va a terminar pasando el 30 de abril va a ser la tercera marcha que se produce en las últimas semanas y la presencia constante de los sectores más duros. Y cuando hablo de los sectores más duros, estoy hablando de los sectores más duros y más cercanos a Cristina Kirchner. Veíamos carteles y pancartas y identificaciones de, por ejemplo, la UOM, que es un dirigente muy cercano también a Cristina. Hay todo un sector dentro de la CGT que está endureciéndose alineado con el sector más duro del peronismo, que lo interpreta Cristina Kirchner. Congreso de la UOM en Mar del Plata, Cristina, que estuvo Kicillof la semana pasada. Si me permiten, quisiera pasar a un tema que es muy importante, que creo que hace sobre todo a lo que más le interesa a la gente en la casa, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los precios. Yo creo que está empezando otra pulseada que tiene que ver con lo que dejó el índice de inflación de marzo, pero también con las expectativas de suba de precios que generó por lo menos la perspectiva de que podía haber una devaluación mayor de la que existió. Y yo creo que ahora estamos en una verdadera línea de fuego. Invito a Flor Donovan a que se sume a esta polémica. Más que polémica, creo que es la nueva pulseada del momento. Una pulseada es probablemente con el campo, el tema de las liquidaciones, tema retenciones, pero la otra pulseada tiene que ver directamente con la línea de fuego de los precios domésticos de todos los días. Tan es así que hoy el ministro de Economía habló de los supermercados, Flor. Sí, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuiteó esto esta tarde. Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con listas de precios nuevas de Unilever y Molinos con subas del 9 y 12% y aplaude la medida. A ver, estuvimos averiguando un poco. Esto es algo de heterodoxia por parte de un gobierno liberal, libertario, pero siempre sucede, ¿no? Yo te diría de todas maneras que a diferencia de lo que sucedía en otros gobiernos,
esto se queda en las redes. No hubo llamados del gobierno a los supermercados, ni tampoco ni a las empresas de alimentos, de bebidas y higiene y limpieza, como solía suceder. Pero sí el ministro sale a celebrar esto, lo que obviamente genera algo de tensión. ¿Qué es lo que pasó? Lunes, después de a medida que comenzaba el nuevo esquema cambiario, las áreas comerciales de los supermercados empezaron a registrar algunas listas, otros no eran listas formales, sino llamados de las compañías diciendo, mira, tenemos que revisar precios. 12 es el máximo, iban entre el 7, la mayoría, y el 9% de aumento. Hay, sobre todo, quienes subían algo de alimentos, algo de aquellos, por ejemplo, aceites. Tengamos en cuenta que el aceite de girasol, que es un commodity, depende de qué, del precio del girasol. Claro, el precio del girasol cotiza en dólares. La ¿no? listita. Flor, te hago una pregunta, porque me imagino que también esto es lo que la gente trata de interpretar desde la casa, sin saber tantos datos duros como nosotros que trabajamos y manejamos datos todo el día. El mes pasado, la incertidumbre, el no saber qué iba a pasar con el esquema cambiario, con el Fondo Monetario, algún ruido político, lo que pasaba en el mundo, hizo que existiera cierta volatilidad que llevó sobre todo a los dólares financieros a dar un salto. Pero ahora, con el esquema cambiario unificado, ese salto no solo se calmó, sino que nos lleva a una baja en la unificación del tipo de cambio que va entre medio de las bandas o que nos habla de un dólar de 1.200 o un poquito menos también. Eso que el mes pasado había subido prestándole atención al dólar o a esta incertidumbre, ¿corresponde que tenga otra suba o que empareje? Porque digo sensatamente, estas listas también se mueven con el termómetro del dólar. Nosotros vivimos un país de precios locos y en el que las empresas están acostumbradas siempre a adelantarse a que una vez que se devalúa los precios corren o más rápido o igual que el dólar. Acá sorprendió qué pasó con el mercado cambiario. Hoy el dólar cayó 5,8%. Claro, sigue bajando. Claro. Y el gobierno dijo, lo quiero en el piso. O sea, te diría ni siquiera 1.200, te diría más cerca de 1.000. Porque con esta baja, ¿con qué justificación aumentás ese 10% si ya lo habías aumentado pensando que podía devaluar el gobierno, que no devalúa el 30%? Todo. En la canasta de precios hay de todo. Está el que se adelantó a la devaluación, está el que tal vez no había subido precios y en marzo tuviste 3,7% de inflación. Estamos viendo gremios también con presiones para reabrir paritarias, renegociar. Estamos viendo, o sea, hay empresas con mucho margen, hay empresas que para sostener volumen en un mercado que está todavía de consumo muy flojo, bajaron márgenes, no tienen mucho margen. Hay de todo en este caso. No, creo que al final del día la empresa que suba y se vaya de mambo va a tener que bajar, pero porque no va a poder vender. Claro, no le van a convalidar. Lo que pasó con los supermercados no fue que el gobierno los llamó. Yo específicamente hablé, te diría, sin decir nombre de la cadena, pues después se enojan, pero con todas las grandes cadenas. Y me dijeron, te juro, no nos ha llamado el gobierno, pero tenemos márgenes, chicos, no estamos vendiendo mucho, no nos está yendo bomba. No podemos aumentar 10, 12% algunas categorías porque o sea, que el freno no se lo pone nada. Eventualmente un poder de compra que todavía no recuperó terreno suficientemente, más efectivamente que en la Argentina vos vas a empezar a competir en la diversidad por precio y tenés más alternativas también. Y después se están abriendo las importaciones. Claro, efectivamente, y eso que te ponen más productos en góndola. Y eso es un regulador, si se quiere, un regulador del mercado, o por lo menos de ese al que se le va la mano, aunque no le convalide el mercado los precios. Pero hay una noticia, me parece que es muy importante, invito a sumarse a Camila, porque tiene que ver con algo de lo que se viene hablando hace bastante, pero que no se producía y que va a cambiar la lectura de la inflación como hoy la conocemos. Adelante, Camila. Cris, el dato concreto es que el gobierno se prepara para cambiar la forma en la que mide la inflación. Esto no se modifica desde que Mauricio Macri asumió el gobierno. El INDEC se puso en marcha a generar un nuevo IPC, Índice de Precios al Consumidor, luego de la intervención y lo que ya conocemos que hizo el kirchnerismo con las estadísticas oficiales. A partir de ahora se inicia una etapa de buscar avales institucionales. ¿Qué quiere decir esto? El INDEC ya terminó toda la parte metodológica para la nueva medición, que ahora te quiero dar algún detalle de cómo va a cambiar la forma en la que justamente medimos las fluctuaciones en los precios. El INDEC, que lo tiene a cargo Marco Lavagna,
acompaña desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, es el que se encargó de hacer estas actualizaciones. Primero va a pasar por un proceso dentro del Ministerio de Economía, pero ¿qué me decían algunas fuentes que conocen del entramado? Que estaban preparados desde el organismo para implementarlo lo más rápido posible, pero frente a la situación, obviamente, de un nuevo esquema cambiario, van a tratar de esperar un poco para después volver a acelerar, porque lo que quieren ver es justamente que no se haga un cambio de medición en un contexto en el que pueda haber una crítica política de decir, ah, bueno, ahora que se les puede disparar la inflación, nosotros implementamos una nueva forma de medirla, que fue un poco hoy incluso la reacción en las redes, ¿no? Un tanto de polémica en ese sentido. ¿Qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es, cuando nosotros miramos el IPC, es una canasta que trata de reflejar el hogar promedio, los consumos del hogar promedio. Es decir, y que había críticas acerca de que no estaba actualizada en función de cómo se están llevando a cabo. Exacto, porque por ejemplo, hay consumos digitales que nosotros tenemos, ahora las familias consumen más internet o consumen servicios de streaming mascotas, o servicios de música, mascotas, tal cual, veterinarias, que no están incluidos dentro de la canasta que tiene además, o sea, está hecha en función de consumos de hace 20 años, del 2004-2005. Entonces ahora lo que se va a actualizar es la canasta. Para poner un ejemplo, en la canasta actual pesa más alimentos que lo que es servicios de vivienda, por ejemplo la luz, las tarifas, transporte también. Eso va a cambiar, es decir, si uno armara una torta en tu casa de cómo son tus gastos, por ahí repartís un 30% alquiler, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Claro. Un 30% alimentos y así sucesivamente. Eso es lo que va a cambiar, cómo es el promedio de gastos de un hogar argentino. ¿Qué va a implicar eso? Por ejemplo, que me decían que el 3-7 de marzo hubiese dado menos y el 2-4 de febrero hubiese dado más. Bueno, ejemplo, es interesante eso y también el desglose de acuerdo a cada zona del país, ¿no? Porque tiene peso diferente. Ya se hace el IPC regional igual, ¿eh? Ya se va adelante. Exacto. Hoy, de hecho, se conoció la inflación en Santa Fe, que dio un poquito por debajo, 3,5 en lugar de 3,7. Córdoba dio 2,2. La Ciudad de Buenos Aires había dado 3,2. 3,7 dio el país. Neuquén dio 4%. Neuquén está desde hace ya un tiempo consolidada en una inflación por encima de la media, probablemente vaca muerta de por medio. Y el peso de la distancia y la logística también tenés ahí, me parece. Pero bueno, este es un tema clave que vamos a seguir tratando. Paulino, como te imaginarás, nos vamos a meter en el tema más caliente de la jornada. El tema más caliente de la jornada. Me acabo de enterar que es tu cumpleaños. Sí, efectivamente, hemos llegado a los 4-9. Pero sí, casi me voy sin saludarte. Tenían la picada y ya la comieron toda, no quedó nada. Por favor. Está bien. ¿25 o 26? 49. ¿Sí? ¿En serio? Sí, claro, 49. Mira vos. Se puede ya llega. Todavía. Ya todo llega en la vida. Todo ya llega, ¿eh? Todo pero llega. Lo mejor está por Gracias. venir. Gracias. Siempre más. Me voy a descansar. Siempre más. Siempre más. Gracias. Esa es la actitud Cristina. de la vida, dale. Definitivamente. Un beso grande. Saludos a todos. Buen programa.